El sentimiento más peligroso de todos es el enojo. Tenemos muchas emociones, pero el enojo es el más peligroso. Y una cualidad del enojo es que es como un boomerang. Se puede lanzar por allá, pero regresará. La gente que vive enojada no solo se molestaron con alguien de lejos sin pagar un precio ellos mismos. Esa es la esencia del enojo. A menudo hay quienes dicen: Dios me creó así. No, Dios no le creó iracundo. O quizás alguien diga: bueno, es que nací con mal genio. Quizás algunas cosas son innatas, no el enojo. Nadie nace con mal genio. Dios no crea bebés enojones. No nacemos así. Debemos confrontar nuestro enojo y no se resuelve excusándolo ni culpando a otros. Entonces le pregunto: ¿es usted una persona iracunda? ¿Vive en una familia enojada? ¿Trabaja con gente irritable? ¿Piensa que su jefe es colérico? Quizás algunos de sus amigos o incluso el pastor de su iglesia se enoja fácilmente. Es decir, ¿dónde cae el enojo en su vida? Es una emoción destructiva. Y deseo que veamos qué dice la Biblia al respecto y también cómo podemos vencerlo. Así que le invito a buscar Efesios capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo lo aborda de una manera estupenda. Hay varios pasos específicos de cómo confrontar y vencer el enojo en nuestra vida, cualquiera sea la causa. Leamos entonces desde el versículo 31, luego volveremos a este capítulo. Leamos Efesios 4, versículo 31. Dice la Biblia: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Veamos el contraste maravilloso en estos dos versículos. Notemos también los compañeros de viaje del enojo. Mire, amargura, enojo, ira, gritería, malicia. Todos esos son compañeros del enojo. Trabajan juntos, devastando a una persona mental, espiritual y físicamente. Y deseo que veamos en este pasaje y en cada uno de estos mensajes sobre los daños emocionales, que esos daños nos afectan mucho físicamente. Quizás el que más nos afecta sea el enojo. Al leer este pasaje, vemos el contraste. Del otro lado, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Regresemos a Proverbios capítulo 22 y veamos lo que dice claramente la Biblia aquí en Proverbios 22 y leamos en el versículo 24. Esto es lo que dice Dios del enojo y de la persona iracunda. Dice: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, escuche, y tomes lazo para tu alma. ¿Sabe lo que pasa? El enojo crea ira. Si usted es soltero y tiene novia o novio, escríbalo. No busque a alguien iracundo. Quizás sea de buena presencia, tal vez maneje un buen auto, quizás tenga mucho dinero, pero si es iracundo, es peligroso. Note lo que dice. Escuche, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esa es una advertencia muy clara de la Biblia. No involucrarse ni relacionarse con alguien que sea de mal genio. Pues lo que le espera será un desastre, porque lo contagian. Ahora, quisiera que veamos este pasaje y notemos cuán clara es la Biblia respecto a esas cosas que van con el enojo, amargura, gritería y todo lo que le acompaña. Así que quisiera darle una definición del enojo. Podría dar una definición breve, pero le daré una extensa
porque explica en qué consiste. Veamos. Es un sentimiento fuerte e intenso de descontento. Alguien está molesto, hostilidad o indignación como resultado, mucha tensión, de alguna amenaza real o imaginaria, ni siquiera tiene que ser real, insulto, frustración o injusticia hacia uno mismo u otras personas importantes para uno. Vea eso. Un sentimiento fuerte e intenso de descontento, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza real o quizás imaginaria que escuchamos de nosotros, o un insulto, alguna frustración o injusticia hacia uno mismo u otras personas importantes para uno. En eso consiste el enojo. Por eso es totalmente desastroso cuando alguien dice, estoy enojado, pero eso no afecta a nadie más, solo a mí mismo. Oh, claro que sí. Ahora, hay un par de versículos que siempre salen a relucir al hablar de la ira de Dios y lo que dice la Biblia al respecto. Aquí en este pasaje en particular, en Efesios 4, en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al decir, airaos, pero no pequéis, ¿significa que hay enojo bueno y malo? Así es. Hablemos por un momento acerca del enojo bueno. La Biblia no dice no se enojen, sino no se acuesten enojados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo cual significa no dormirse con ira en el corazón. Alguien dirá, se me pasará durmiendo. No, lo asimilará durmiendo. Porque cuando usted se acuesta con disgusto en la mente, su subconsciente toma esa ira toda la noche, absorbiéndola en su sistema. Uno cree que despertará sintiéndose súper bien, siendo benigno, misericordioso, perdonándose unos a otros. No, porque su subconsciente asimila eso en su vida. Por eso dice, no se duerman así, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no descanse su cabeza en la almohada con enojo en su vida, porque Dios nos advierte de las consecuencias. Ahora, hay un tipo de enojo que es bueno, la clase de enojo que se expresa en contra de quienes están maltratando a otros. ¿Me escuchó? Ese enojo hacia quienes maltratan a otra persona es legítimo, es bueno porque busca corregir algo. Esa clase de enojo tiene control y tiene un propósito, y ese tipo de enojo es justificable, nunca es egoísta. Por ejemplo, Jesucristo se preparaba para sanar a un hombre, sabía que los fariseos y los saduceos iban a acusarlo. Entonces, dice la Biblia, entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, porque ese enojo no fue por lo que le iban a hacer luego, sino por la actitud de ellos hacia aquel hombre que sería sanado el día de reposo, pero a ellos les sacó de quicio. Jesús se enojó. 490 veces en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios se enojó por algo. Pero la ira de Dios siempre es indignación justificada. Indignación justificada es enojo hacia las cosas que enojarían a Dios si Él estuviese en esa situación. Es enojo justo, es la ira divina, es indignación justa. Entonces, ¿cómo determinamos, por ejemplo, si nuestro enojo es bueno o pecaminoso? ¿Cómo lo determinamos? Responderíamos a varias preguntas. Número 1, ¿está dirigido mi enojo hacia una persona? ¿Está dirigido hacia alguien? Número 2, ¿no tiene causa justificable? ¿Estoy enojado porque alguien hirió mis sentimientos, dijo o hizo algo que no me gustó? ¿Es esa causa justificable? No. ¿Busca ese enojo perjudicar a la otra persona, a alguien más? Entonces es otra cosa. Asimismo, sabremos si el enojo pecaminoso, si se arraiga profundamente y no lo dejamos, no importa lo que pase. También debemos preguntarnos, ¿mi enojo ha desarrollado una actitud rencorosa? Todo eso es malo. ¿Cómo suele la gente manejar su enojo? Simplemente explotan en un arranque de ira. Luego se calman y actúan como si todo está bien porque desahogaron su rabia.